Buenas noches a todo nuestro público. Hoy día del trabajo estamos aquí. Tenemos unos invitados especiales. Yo soy el Sai. Ya algunos ya me conocen, otros quizá no. Que tal vez sea la mayoría. Pero tengo aquí como invitado al señor Diego, mucho gusto. Diego nos está visitando desde ¿dónde, carnal? Ocotepec, aquí se huevo. Aquí Hermana República de Ocotepec. Es una república. La soberana República de Ocotepec, güey. Independiente, con sí, claro, comuneros y todo. Es pueblo sin ley. Usos y costumbres, comandancia y todo. Calabozo. Siempre me ha dado un chingo de miedo que me agarre la poli de Ocotepec. Toda una cultura nos visita el día de hoy aquí a nuestro bello Cuernavaca. Bueno, casi se reivindican como pueblo originario, ¿no? Casi. A ver, o sea, wow, ok. Me parece interesante esa postura. Podríamos hablarlo un poco más tarde. Pero bueno, de este otro lado tenemos al caballero Jesús Mejía. Ya lo han visto en algún otro video. Y bueno, ya lo conocen, él es Oscar Bustos. Está aquí con nosotros otra vez. ¿Podrías saludarnos, por favor, aunque sea? Decirle. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Gustazo estar otra vez aquí, rodeado de buenos amigos. Y ahora en un spot. Está a gusto, güey, me gusta. Acogedor. Me están picando los moscos, no es tan acogedor, güey. Te dije. Pero, bueno. El día de hoy traemos un tema Mi compa. Redes sociales, carnal. Las redes sociales. Bueno, podrán preguntarse cuál es la premisa, cuál es la pregunta, cuál es el titular. En realidad vamos a empezar abordando quizá los pros y contras de las redes sociales que han podido hacer bien, que han ido dejando de lado, que está mal. Y bueno, para pedir la primera opinión del muchacho, ¿te parecería darnos tu primer punto? Pues es que cuando lo planteó el Oscar, yo decía que era un tema medio moralista, ¿no? Porque la idea de abordar lo positivo, lo negativo, a mí me parecía, en términos morales, aparte me dice, ¿cuál es lo bueno y lo malo de las redes sociales? La neta es que no sé, ¿no? Y Oscar me planteaba algunos riesgos, algunas cosas malas que él apreciaba, pero pues podría ser por ahí, ¿no? Para ir. Pues podría empezar yo, para que ahí me discutas los puntos de lo que yo creo que está mal, ¿no? Con las redes. Porque a partir de ahí se pueden generar las opiniones. Ok. ¿No? Por ejemplo, yo digo que las redes sociales pues, tiene como lo bueno y lo malo, ¿no? Pero en la balanza lo malo yo veo que está mucho más inclinada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empiezo con el lado bueno, que es más fácil. La conectividad, ¿no? Entre el mundo en general ha sido, nunca visto, ¿no? En cuestiones sociales, de negocio, de muchas cosas, te da un alcance muy, muy cabrón que antes no teníamos, ¿no? Ahora cualquiera puede tener un altavoz y decir sus opiniones al mundo y es escuchado, ¿no? Justo como nosotros aquí. A huevo, justo como lo estamos haciendo, güey. Y pues sí, ¿no? Casos bien padres que han pasado, por ejemplo, de que se pierden perritos, se pierden hasta personas, ¿no? Y lo publican y se comparte bien cabrón y terminan encontrando al perrito o a la persona. Eso me parece maravilloso de las redes, güey, está bien chingón. Por parte de negocio, tú puedes empezar tu propio negocio y publicarte y es gratis, ¿no? Las redes sociales te dan un alcance bien cabrón que antes no existía. ¿Qué hay, güey? ¿Un fantasma? No. Tenemos una visitante más aquí, pero es la innombrable. Pero bueno, eso sería lo bueno, güey, ¿no? Y lo malo, que es a lo que trataría de abarcar este podcast, güey, sería de cómo está afectando negativamente en la sociedad, güey. Porque, por ejemplo, se han visto desde las redes sociales, que tú me podrás decir que no, pero que no está directamente relacionado, pero que la tasa de suicidios en jóvenes se ha disparado, ¿no? Por ejemplo, una cosa, antes de empezar así. Otra cosa, la pérdida de habilidad de contacto humano, ¿no? Por ejemplo, así de
güey, ya no, hay personas que ya no saben ligar, ¿no? O hacer amistades, ni siquiera, porque dices, no mames, no sé interactuar chido con un ser humano, ¿no? El manejo del rechazo, güey, el manejo de la indiferencia, el manejo de varias cosas que son de contacto humano directo, pues no las tienen a veces porque jóvenes, ¿no? No estoy hablando de nuestra generación porque nosotros afortunadamente vivimos sin redes todavía y tenemos esas habilidades, ¿no? Pero ¿Cómo nacieron? ¿Nosotros? Yo en el 92, güey, tengo 28 años. ¿Tú? 91. Bueno, pero la mitad de tu vida la llevas viviendo con redes. Pero No, acabas de dar en un punto hasta importante. la mitad prepa. de esa vida fue completamente... Más de la mitad. O sea, la mitad social de tu vida, más de la mitad. O sea, el momento en el que comenzaste a tener... Sí, o sea, pero tal vez estamos hablando de que tengas 40, nuestras primeras... antes del celular, ¿no? Sí, pero ya cuando éramos socialmente pues quizá complejos... no nacimos antes que el celular, pero sí, No. pero sí nacimos en un lugar como México, que toda la tecnología nos llega más tarde, también, que es importante, que yo crecí hasta que no tuve quizá 13 años, una cosa así, vi un celular en mi casa, ¿no? Por ejemplo. Algo así. Correcto. Por decirlo así. Por ejemplo, no te hablo muy disparatadamente cuando digo que en prepa era impensable todavía traer tu teléfono con datos y estar en el Face así, ¿no? En prepa todavía no teníamos eso. ¿Cuándo tuvieron su primer cel? Yo mi primer cel lo tuve en primaria y era un pinche tabicote, güey. El vato privilegiado. Es a lo que me refería, ¿no? Que en millonario, realidad, güey. pues, No, pero es que no hablamos... estamos tan alejados de ese mundo, ¿no? No, O sea, ¿tú cuándo tuviste tu primer tampoco naciste en los 60. Pero no hablo de tecnología y así, hablo de las redes sociales Claro, como claro, tal claro, y claro. cómo ha estado. Ajá. Pero tú cuando tuviste tu Pero primer son los cel? avances, ¿no? No, También, pues en la o sea, prepa, o no sé, después, ¿no? Sí, no. En la secundaria, tenía cámara. Yo también creo que en secundaria, ya con una camarita. La que se conectaba abajo, ¿no? No, muchachos. Es el que se abría así y le conectas la cámara abajo. Creo que No, creo que uno de los primeros celulares que tuvo, como mi jefe, así, fue un Motorola, de esos de pantallita azul. Ah, güey. Uy, tú tenías, ¿cómo se llama esa madre que era radio? Nextel, Ajá, ya me sí, acordé, sí, sí. mamador. Güey, pues en ese entonces sí tenía Nextel. ¿Por qué? Pues no me preguntes, güey. Bueno, ya pues. No, bueno, también hay otro tema, ¿no? Que la tecnología como que parece como muy reciente, pero en realidad los precios cambiaron muchísimo, ¿no? Sí, claro. Y en muchas cosas, ¿no? O sea, totalmente. No, la tecnología ha el avanzado celular era exponencialmente caro, bien, cabrón. pero ahora mismo, o sea, la cantidad económica que te cuesta un celular es mayor. Mucho más alto. Sí, sí, sí. No sé si también se avanzó tanto en la economía o cómo sucede, pero El peso ya es como que muy de tecnología y podría dar para una plática bien chida, ¿no? Pero en este caso, más sí, enfocado las como... redes, ok. Bueno, punto en el que creo que las redes podrían ser malas, como lo dijiste hace un momento, quizá la banda se vuelve como mucho más vulnerable o más propensa a la decepción viendo tanta perfección en redes sociales. O sea, usualmente los jóvenes que ahora usan las redes sociales, a lo que aspiran y a lo que le tiran es a lo que están viendo enfrente en su pantalla, ¿no? Aquí en el teléfono, y dicen, no mames, pues esa morra está muy pinche, Y claro, ¿sabes? está muy buenísima, ¿no? El vato está muy mamado, lo Y que por sea. ahí también le adjudicaría el hecho de que ahora todos los chavitos tienen ansiedad, ¿no? O tienen pedos psicológicos, que tal vez nosotros, pues, ¿qué pedo íbamos a tener, no? ¿Por qué? Porque ven en todo momento, güey, una realidad que no es la realidad, valga la redundancia, ¿no? Pero de que dices, vea, ¿por qué yo no puedo tener esa vida, ¿no? Que estoy viendo en todo, que todos la tienen. Así de, brother, es que nadie te explicó que la vida no es así, ¿no? O sea, esas personas que ves perfectas, pues también tienen un chingo de problemas ellos, güey. Tal vez su vida no es perfecta, tienen un chingo de cosas, ¿no? Que obviamente no publican en redes. Y ellos, como no procesan esa idea tan fácil, tan básica, pues entran en esa ansiedad o pedos mentales. Pero qué tan nuevo es esa dinámica, ¿no? O sea, obviamente la difusión que mencionas actual de las redes y la como constante influencia en la cotidianidad de las personas, esa sí es una novedad, ¿no? Sí. Pero una pantalla que te muestra un ideal de realidad tampoco está nuevo, ¿no? Antes No. existía la tele, ¿no? Claro. El tema es que la tele tenía un horario y si no veías el programa
se La, había veloci- acabado, ¿no? la velocidad Y ahora- con la que Y se ahora exacto. lo puedes ver en distribuye. cualquier segundo. Y ahora es todo el bajo mundo te demanda están y bombardeando con eso, ¿no? tenemos una... Pero sí, realmente un elemento que te introduzca en tu realidad algo que no te pertenece, lo hemos tenido todo el rato, ¿no? sí, claro. Pero- Incluso antes de pero la creo que televisión había medios para, Sí, tienes razón, pero creo que para la que una frecuencia... hegemonía cultural te introdujera como su universo y que tú Claro. aspiraras a emularlo. Pero la frecuencia con con base la en que tu- ahora recibimos esa información lo hace mucho más intenso, creo yo. Por eso este rollo de puede generar un problema de lo de suicidios o este tipo de cosas, ¿no? Donde al final, en un factor quizá no tan pequeño, esa persona se ve afectada, ¿no? Por tener una imagen, un canon de ciertas cosas que a lo mejor no podría alcanzar, ¿no? Y lo ve tan repetitivo que no puede evitarlo, ¿no? Y eso está choncho. Eso puede ser de la parte triste, mala, triste, ¿no? La mala también le veo yo, güey, un lado malo peligroso, entre comillas, ¿no? Peligroso, socialmente, porque a como están programadas estas madres, güey, es de que ya se manejan bajo inteligencia artificial, güey, ¿no? Ya nadie dicta lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial lo que está haciendo es, al final, su objetivo final es retenerte ahí para que te tragues la mayor cantidad de anuncios posible, ¿no? Es el objetivo final de los algoritmos de redes sociales, se acabó. Y bajo esta premisa, güey, pues se empieza a hacer un pinche manejo de información muy polarizado, ¿no? Así de que me gustan perritos, güey, ¿no? ¿Tú pusiste esa rola? Sin decir nada, el algoritmo sabe que a mí me gustan los perritos. Y solito me va a empezar a mostrar perritos, y perritos, y perritos, y perritos, un chingo. En todos lados, en todo momento, en Instagram, Facebook, en donde sea, ¿no? Me muestra y, pues yo le doy like, interactúo y yo veo perritos en mi mundo y mi mundo son perritos. Pero no me doy cuenta de que hay un mundo de gatitos, güey, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de perritos y gatitos, pero son problemas sociales que están pasando y se están viendo, ¿no? De que digo, güey, no estoy viendo toda la realidad de los gatitos, güey. Y como esto no me alimenta de tal vez la opinión contraria y saber qué pedo con la realidad, pues si alguien me dice, güey, los gatitos también están bonitos, ese güey me va a decir, ni madres, güey. ¿Por qué? Porque está bien, con un sesgo de información, güey, con un... ¿Cómo se llamaba? Ya había investigado esa palabra que te dije la otra vez. Se llama disonancia cognitiva, güey. Es la palabra. Entonces, eso yo lo veo con problemas sociales, hablándose pues de lo que quieras, ¿no? De cuestiones delicadas, pues está peligroso, güey. Yo siento. No peligroso, te voy a poner como un ejemplo social, que esta es una pendejada, pero lo hay. Los terraplanistas, ¿no? Así de, güey, ellos se la creen, güey. ¿Por qué? Porque en su mundo les comparten evidencias y, verga, güey, es lo único que consumen y se acabó. Cuando alguien les trae pruebas, información así de buen pedo, ¿no? No, güey, mira, te explico por qué no. Esos güeyes la rechazan completamente porque, pues, no les entra, güey. Esa disonancia cognitiva se llama, güey. Sí, digamos que lo que yo diría es que esas problemáticas ya existían antes de las redes sociales, ¿no? O sea, esta cuestión de que la realidad que te plantea todo el marketing, ¿no? O sea, desde la televisión, los periódicos, mucho antes. O mismas relaciones sociales, ¿no? Porque pues ideas o sectas o lo que tú quieras tienen difusión fuera de las redes, ¿no? Ajá, lo que yo diría es, tal vez las redes están visibilizando, exponenciando problemas que ya estaban en nuestra dinámica social. Esta cuestión de percibirse de forma distorsionada. Para empezar, ¿cuál sería una adecuada percepción de ti mismo, ¿no? Entonces, la idea es que las redes ahora te manejan o tú planteas una en tu perfil, ¿no? Puede ser la que tú quieres o la que no. Si lo alimentas o quieres mostrar solo la imagen que tú quieres ver y no la realidad, pues ahí es, digamos, tu interrelación con la red. La otra problemática que planteabas, la cuestión de los algoritmos, pues en realidad también es un patrón cognitivo de los seres humanos, ¿no? O sea, el miedo a lo distinto, a la alteridad, es algo que todo el tiempo opera, ¿no? En nuestro conocimiento de la realidad, ahí vamos buscando lo que nos es familiar y se crean hábitos, gusta, ¿no? Claro. Y en ese sentido ya está, ¿no? Tal vez lo exponencia, te digo, y pues
Yo creo que uno de los riesgos que vería, por eso decía, es que a mí lo que me causaba ruido era abordarlo desde términos morales, ¿no? Buenos o malos. Pero lo que sí creo es que puede ocasionar efectos riesgosos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en los procesos democráticos, ¿no? Yo lo vería más a escalas chonchas, ¿no? Es que para eso es lo que voy, que tal vez esas cosas que ya se presentaban, como decíamos, pues sí, siempre ha habido, pero ahora está haciendo una presión social de tal magnitud, güey, que se están tomando medidas, güey. Están haciendo leyes, güey. Hay comportamientos, bla, bla, bla. Estamos entrando al mundo, le dicen, pues, la generación de cristal, ¿no? Pero yo lo veo más como la sociedad de lo políticamente correcto, güey, ¿no? Uh-huh. En donde tal vez lo vemos como con los premios Oscar recientes, ¿no? De un par de años. Güey, tal vez ya están dejando de ser tan objetivos, güey, y están premiando cosas tal vez por políticamente los Oscars correcto. Nunca fueron especialmente objetivos, bueno, ¿no? Pero el tema es exacto. Es un ejemplo. El tema de la objetividad es importante, digamos, si lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Porque tenemos que plantearnos desde qué perspectiva estás analizando el tema, ¿no? Si las redes sociales en sí mismas o el uso dirigido de una plataforma, ¿no? Porque la neutralidad del internet y de estas plataformas fue como empezaron posiblemente en algún momento, pero el tema es que cuando se convirtió en un negocio de datos dejó de ser completamente neutral, y entonces no es que hay una comunidad interactuando y que esta cosa funciona autónomamente, eso de la autonomía del mercado y esas cosas, pues como que en realidad no existen, ¿no? Es un pensamiento muy neoliberal, y me parece que es como el tema en el que estamos como medio cayendo, y eso pues también son las redes sociales en sí mismas, o más bien la instrumentalización que se está haciendo de estas herramientas. Porque tú estabas hablando como de la difusión, por ejemplo, de fake news o de determinado tipo de discursos que no sigue un curso como natural, sino que más bien es como algo dirigido por una voluntad humana y no por el curso natural, digamos, de dinámicas sociales, etcétera, ¿no? Sino que hay alguien marcando una tendencia. Entonces ahí no estamos hablando en sí de las redes sociales por sí mismas, sino más bien la gestión que se hace desde el poder de quien tiene el control de estas redes sociales, ¿no? Entonces ahí habría que pues es que hay otros, tal vez, ¿no? Hay otros temas que no tienen así como un control, por ejemplo, ¿no? Y que están haciendo presión social, como lo serían cuestiones de leyes que han aprobado por movimientos feministas, ¿no? Que a veces no cuadran muy bien en lo que es, por ejemplo, yo conozco en España la ley la ley integral de violencia de género, ¿no? Bla, 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 tiene más. Pero el mismo, no me acuerdo qué persona era, lo vi así nada más, pero era un chingón de leyes, ¿no? De su país, ¿no? Un juez. Y él dio su opinión muy objetiva de, güey, esta ley no tiene sentido porque es anticonstitucional, es anticonstitucional, va en contra de la ley primaria tal, bla, bla, bla. Pone una serie de argumentos por qué no tiene sentido y no debería ser, ¿no? Así de, es que lo que piden ya existe, así, puso varias planteaciones que pues yo no le encuentro debate a lo que falla. Fallas en su lógica, güey, porque pues, tiene total sentido. E incluso así se promovieron y existe, güey, ¿no? Y pues dices, wow, y ese con feminismo, ese con otras cosas, ese con varios sectores de toda la sociedad, güey, que digo, era, güey, por ejemplo, güey, el rediseño de Lola Bunny, ¿no? Son cosas bien pendejas, pero son cosas que a la larga y es una reacción en cadena, puede generar muchos cambios, ¿no? Que no, para mí, no están chidos, ¿no? Por ejemplo, el rediseño de Lola Bunny, ¿lo viste? ¿Supiste de eso? ¿No? Porque estaba sexualizada. Así de, güey, ¿en qué momento la vimos así de niños? Tal cual, pues es un dibujo, güey. Es así, bla, bla, no muchos argumentos, pero dices, mira, lo cambiaron, ¿por qué? Porque a como se están moviendo las redes, todo es políticamente correcto, todo es así, asado, y pum, toman medidas. Y casos tan contundentes como lo es despedir gente, ¿no? De su trabajo por tweets que escribieron hace 5 años, güey, hace 10 años. Dices,
¿qué pedo, güey? O sea, esa persona que escribió eso hace 10 años no me representa y no es quien soy ahorita. Tú me contrastaste hace 3 meses, ¿no? Un año, lo que sea. Pues, ¿por qué un tweet que puse hace 10 años causa mi despido ahorita, güey? Si solo fue un comentario, es un tweet, güey. ¿Me explico? Ese tipo de cosas, güey. Bueno, también depende, ¿no? También hay actualizaciones de los paradigmas Sí, no estamos estáticos. de cómo funciona la realidad, y también está bien que nos actualicemos en términos de, bueno, posiblemente eso era aceptable en otro momento en el que no habíamos discutido ese tema, pero ahora que se puso como un problema, pues posiblemente no sea tan aceptable, ¿no? Y posiblemente tampoco debería haberlo sido en ese momento. Ajá. Ya de ahí a pasar a una política punitivista en la que pues todo se castiga en vez de arreglar el problema de fondo, ahí puede ser el tema, ¿no? Sí, yo creo que rescataría como que en las redes como que puedes topar funciones, ¿no? O sea, que las redes, por ejemplo, tienen la función de mostrar, ¿no? De mostrarte, y una función autorreferencial, ¿no? Tú pones tu pinche foto de perfil y quieres mostrar ciertas cosas, ¿no? Y se vale, ¿no? Es como cuando te vistes y te pones una playera, ¿no? Es una función muy básica de mostrar algo al resto de las personas. Tiene una función justo informativa, yo diría que es informativa porque el hecho de que haya un chingo de fake news, pues en realidad también hay un chingo de fake news en todos lados, ¿no? Y ahí está la chamba de decir, bueno, esta me la compro, pero me pongo a investigar, o simplemente leo el subtítulo y la comparto, ¿no? Cosa que depende mucho del lector. Es que el problema es que... Perdón, creo que el rollo aquí es que debido a esto, eso que tú estás diciendo dejaría de existir. Esa búsqueda por saber la otra parte de la cual no estás viendo. Exacto, Respondiendo un poco a lo que dijo él con lo el rango más alto es el quien tiene la decisión de cómo se hacen las cosas. Ok, puedo estar de acuerdo, pero también creo que hay cosas que nos han rebasado, como lo de la inteligencia artificial, que el simple algoritmo de Facebook está tan desarrollado que yo creo que el vato que está arriba haciendo su business ya ni siquiera se imagina el potencial que ha tomado ese algoritmo para estar bombardeando todo el no tiempo. sabe. Creo que ahí nos equivocamos bastante. Yo creo Sí. que más bien ese vato estudió muchísima psicología social y más bien sabe cómo dirigirlo y cómo programar una cosa para observar comportamientos, almacenar No. datos. Así nació, pero hacer ahorita ya se rige estadísticas. bajo inteligencia artificial, güey. Sí, pero la inteligencia artificial tampoco ha alcanzado un nivel tan autónomo No. de interpretación de datos. Es como te lo Todavía comentaba tienes hace que rato. programarlo para que después te arroje un resultado, ¿no? Es Yo que diría- El resultado es el que, realmente por eso te lo explicaba hace rato, que el resultado final no se necesita es que estés ahí programar como pegado. Y se acabó. La inteligencia artificial va a hacer lo que sea necesario para que el usuario esté 6 horas en el puto teléfono, ¿no? Sí, Tragándose por anuncios. supuesto, pero eso está basado en cosas psicométricas, ¿no? Incluso, Pues o la sea, inteligencia más artificial lo caro deduce. sea tu celular, más especializado está en observarte, ¿no? E incluso la cámara está observando la reacción de tus ojos y a dónde diriges tu atención en la pantalla. A ese nivel llega. Pero eso está basado justo en un análisis completamente psicosocial, ¿no? Entonces todo eso está programado por alguien que ha estudiado muy bien el Sí, claro. comportamiento Y humano. no te discuto que Zuckerberg y demás Posiblemente personas ellos, ¿no? son Ellos una pusieron mamada. como la idea básica, Sí. pero después Una posiblemente plataforma de pusieron ahí, comunicación. por supuesto, ¿no? Sí, así Es nació como bien bonito. los pero- mayores como Pero el punto es instituciones que- de la economía, pues contrataron Sí, sí. a la mayoría de los marxistas en un determinado momento porque dijeron, estos güeyes Sí, y me al saben final, explicar mejor que... consciente o inconsciente o inteligencia o no, el objetivo es generar varo, güey. Claro, yo Sea ahí consciente o no. diría que la otra función que le pondría a este fenómeno sería que dejar de verla como algo neutral, es decir, el Facebook es una arena de conflicto en tanto que es un espacio de comunicación, y la comunicación, como ahorita estamos viendo, siempre va a ser conflictiva. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe comunicarse perfectamente, nadie tiene la pinche verdad, absolutamente nada. Entonces lo que tú dices, hay debates terraplanistas contra gente geodésica o como se llame, pero eso, digamos que se vuelve un campo de batalla mucho más choncho porque hay gente que tiene la capacidad de pagar un anuncio que se replica aunque tú no quieras en tu scroll infinito, y entonces vas a estar bombardeado y ahí empieza el conflicto. Es decir, no es algo armónico lo que te aparece, es una batalla por control mediático de la opinión pública, por incluso yo diría que lo más riesgoso, ahí dándote un poco la razón, o sea, más bien darte la razón no, sino mostrar, creo que algo que a mí me parece muy muy riesgoso,
es que es la creación de opinión pública o incluso de subjetividades así, de banda, ¿no? De decir, a mí me gusta esto, ¿por qué me gusta? No tengo ni puta idea, ¿no? Es Sí, el claro, problema. Pero es güey. que ahí es donde Que es- funciona el algoritmo, porque Claro. de hecho cuando tú creas un anuncio en Facebook, tú puedes dirigir la audiencia de ese Claro. anuncio para que sea más... Es tan fácil como, Eficiente. Sí. como mi lista de Spotify del 2021, no, bueno, 2020, de qué me gustó más. Según Spotify, lo que más me gusta, güey, es Red Hot Chili Peppers, ¿no? Según Spotify. ¿Pero por qué? Tal vez porque ellos mismos lo estuvo repitiendo, güey. Y yo pues me lo tragaba, güey, ¿no? Sin pensar. Y el problema con los temas sociales, güey, es que tal vez no... La gran mayoría de población, desgraciadamente, no tiene esa... Pues no voy a decir capacidad porque la tenemos todos, pero sino la intención de pensar, ¿no? Así como lo planteabas ahorita, de que dices, güey, pues es que piensa y dices, esta te la compro y esta no. La pienso cómo está el mundo, pienso, no, güey. La mayoría de población, pues se traga lo que consume y prrr, se va, güey, en piloto automático y no se detiene en ningún momento a pensar el mundo, güey, cómo funciona. Y entonces esas conductas sociales llegan a todos estos problemas que yo digo, güey. Sí, lo que sí es que es un fenómeno relativamente nuevo, aunque tiene sus años. Y en ese sentido, pues nunca nos enseñan a cómo relacionarnos. Nuevo y no, porque le habían puesto el quinto poder a los medios de difusión. Exacto, Entonces justo. no es tan nuevo en realidad. Ajá, Son yo creo que habría que plataformas guardar las nuevas, diferencias. Pero el conflicto sigue siendo Sí, bastante justamente parecido. había un debate muy parecido a este pedo Pero sí creo que no con hay- Giovanni Sartori, con el Homo Videns, así, la televisión La lo que tele. hacía era controlar, ¿se acuerdan de cuando íbamos a la Claro, primaria y decías, sí, sí, es sí. que en la tele nos manipulan y el pedo de Sí, Televisa? Pero- la peli Metrópolis, pero ahí- ¿cuál era el tema? Exacto, ¿no? O sea, exacto. Pero ahí el desde individuo siempre no es- tenía voz, güey. Ahí el individuo no tenía voz. Y La pregunta aquí, Y aquí tienes voz. Exacto, Sí, ahí es güey. por ahí O va la pregunta. reproduces ondas que fueron producidas en un centro que no eres tú. tal vez, güey, tú puedes empezar un movimiento, lo que quieras, Tú y puedes pega empezar y- un movimiento Claro, güey. de la nada. Sí, güey. Tú Es puedes lo empezar maravilloso un de canal de internet. YouTube güey. y que funcione así, Claro, sin güey. marketing, sin Voy a empezar este inversión. podcast y voy a hacer mi secta a la verga y a huevo. Bueno, esa es una visión muy, muy optimista y está muy chida y ojalá que sí funcione. Pero Pues sobre todo acá con el sonidista, acá el introduciendo sonidos. sonido de fondo chido. Es que tenemos, Pero ibas a decir algo tú, güey. tenemos una fuente. Ibas a decir algo. ¿De qué? Ahorita que dijo Chucho, le ibas a interrumpir. Bueno, te interrumpió, de hecho, él. Bueno, ya lo olvidé por completo. Es que me agarras un poco una curva, güey, porque ya no me acuerdo qué iba a decir, se me interrumpió. O sea, a lo que me refiero es que también tu influencia en las redes depende mucho de tu influencia en el mundo real, externo a las redes, ¿no? O sea, no es lo Ok, mismo es un punto tweet interesante. de mi amigo a un tweet Claro. de, no sé, o sea... Los el llamados que fue- influencers. ¿no? Ni Entre siquiera, comillas. ¿no? O sea, también posiblemente de una persona, de un político real, ¿no? Pues De son- una persona pública Sí, real. a eso yo los llamo O sea, influencers. Los que tienen un alcance bien cabrón, güey. Sí. Eso es un influencer, al final de cabo. A un Puede pelado que no sea que lo... ni siquiera influencer, ¿no? Pero pues pon tú que es un personaje de la política local que no tiene tanta influencia, digamos, global, pero justo porque hace un comentario que se sale de los cánones de lo correcto y lo incorrecto de la época, pues se vuelve viral porque pues como que un personaje político de una institución, no sé, de cultura o yo qué sé, ¿no? No sé, ¿tú cuándo habrías sabido nada del director de cultura del tipo español este que dijo que cuando fue la conquista vinieron a traer la cultura al nuevo mundo y no sé qué? Si ese tipo no hubiera dicho eso en una conferencia de prensa, nunca hubiera sabido de su existencia. Pues sí. A eso es a lo que me refiero. En realidad no depende únicamente de la posibilidad que dan las redes de que cada quien diga la suya, porque también la difusión de esa opinión depende mucho de tu influencia en el mundo real fuera de las redes. Ok. O Sí, de lo y que es, puedes pagar dentro de las redes. sí, ¿no? es Para que es una te plática llegue. que da para mucho y está cabrón, pero tomando ya todo lo que sabemos, ¿tú dirías que deberíamos empezar a tomar acción ¿En qué sentido? en ¿En qué- contra de lo que está pasando? Por ejemplo, le ponía, ya habíamos platicado Chucho y yo de este tema más o menos, Oye, y le decía una acción tan simple como lo sería, no sé, ¿no? Por bajo ley Sí. o por contrato, lo que sea, estipular cláusulas que digan se prohíbe correr a una persona por un tuit que escribió hace 10 años, ¿no? Porque no tiene sentido.
ahí a nadie se le prohíbe y lo están haciendo, ¿no? Así de empezar con ese tipo de medidas, así de, güey, es que no tiene sentido. Es que, por ejemplo, ¿a qué tipo de personas podrían correr de su trabajo por un tuit de eso? A personas públicas, ¿no? Sí, En no, general a no todos. sería necesariamente al trabajador de la ensambladora Al promedio, de claro, Ejutepec. sí, y se puede, güey. No, Solo se creo necesita que un eso haya pequeño sucedido. detonante para que se Ha haga sucedido viral. como con grandes directores de cine, con gente que No sí hay tiene como- influencia incluso fuera de las redes Sí. sociales, ¿no? No sucede con el vecino que es mecánico Pero y es- publica un comentario así demasiado sexista, pues la gente se ríe, Pero lo es tachan del- un poco, pero luego ya saben que es así porque en realidad lo conocían antes de las redes sociales, ¿no? Entonces como que esa actuación No, tiene pero una relación en su realidad de ahí va virtual y material, ¿no? el alcance que iba con las redes sociales, por ejemplo, del caso que hubo apenas de la maestra que estaba dando clases y llega el güey y la empieza a maltratar, no sé qué le hace, ¿no? Pero hay un audio, solo en audio, ¿no? Es, órale, eso si nadie lo hubiera escuchado nada, no se hace viral ni nada y sigue pasando, ¿no? Así como esto, ¿no? Así de, pues ese güey publica cosas de pedofilia y pues nadie lo pela porque no es nadie y no lo van a correr nunca. Pero solo falta un detonante pequeño que lo haga viral y pum, sea Pepito de la esquina, güey, lo van a correr a la verga porque se hizo viral y es un enemigo de la sociedad, güey. Pero, o sea, ese hacerse viral o es un tema que está muy sensible en el momento o es alguien que construye toda una estrategia de marketing basado en la explotación de ese recurso, ¿no? No necesariamente, te digo que cualquier persona cyborg, ¿no? Está en su negocio y publica una cosa de que le gustan las niñas de 5 años. Bien enfermo. Y pues solo leemos y dices, pinche enfermo, ¿no? Su círculo social de redes, así, ¿no? Pero con que una persona, ¿no? Así, Entonces, le tome screenshot, lo suba, pum, se hace viral a la verga. Aunque no haya ningún fin, así como lo dices, pues le va a recaer el peso bien cabrón. Pero digamos hipotéticamente que lo hice yo, ¿no? Porque ese güey se fue a cagar y dejó su cuenta abierta y yo dije, Es el pues, me problema. pareció algo bien chistoso. Que el mundo no lo va a ver Pero- objetivamente. A lo que voy es que yo creo que para empezar no podemos ya distinguir a este nivel de la influencia de las redes entre la realidad y lo que se mueve en la virtualidad de las redes. Es decir, ya es lo mismo, o sea, ya no se puede separar una de otro. Y en ese sentido, a huevo que se tiene que regular. O sea, yo creo que ni siquiera está debate de se debe o no. Ya se está regulando. ¿Por qué? Pues porque está bien cabrón, ¿no? O sea, Claro. ¿cuántas veces ha ido Zuckerberg a juicio, ¿no? A la corte, ¿no? Exacto. Pues, ¿por qué? Porque es un pedo de que no puede irse por la libre. Y bueno, se da a destiempo, porque las leyes siempre van a destiempo, van tratando de agarrar la realidad. Sí, sí. Y en ese sentido, pues es bien normal que se den los procesos, ¿no? Siempre vamos a estar atrasados. No mames, eso es así de a huevo que va a pasar. Y la cosa es No que creo, ¿eh? lo interesante... Por supuesto que sí, primero tiene que ¿Por suceder qué el lo tapas, fenómeno para güey? que luego lo describas y luego trates de controlarlo. Porque esa es, Sí, esa es la imagen de Chucho. y tiene que darse. Y pues, güey, o sea, está chido que, por ejemplo, Está. existe este debate, pero lo que existe y nadie lo puede negar es que esas madres tienen un chingo de poder, ¿no? Y que constituyen gran parte del segmento de la realidad. Y en ese sentido, pues no tengo ningún pedo, ningún debate, ¿no? Ahora, la otra cosa es que también hay, no sé si han visto un documental que se llama The Great Hack. No. Es justamente sobre este pedo, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, hay toda una comunidad que vive sin redes, ¿no? Y sin incluso ninguna onda, así un rollo medio locochón. Y existen esas personas, ¿no? También imaginar que todo el pinche mundo esté interconectado es una fantasía que no nos podemos creer. Pero de que tiene un chingo de influencia en los países occidentales con democracias liberales, no mames, ahí está, ¿no? Y se tienen que regular a huevo, ¿no? O sea, Sí. no me parece como nada del otro mundo, ¿no? Los otros fenómenos, no sé, psicológicos, pues, güey, ya estaban, ¿no? Yo creo que ya había muchos pedos que existían. Sí, pero, o sea, regular, ¿a qué te refieres, no? Porque de repente está como particular, ¿no? O sea, como que la banda más alternativa pida la intervención del Estado para la regulación de una dinámica, luego es peculiar, ¿no? Yo creo que, digamos que frente a un uso cotidiano que se da y frente a lo que yo, digamos, rescato de la regulación es justamente el uso de un sector que puede pagar, no sé, publicidad y establecer una opinión Ok, tú pública. estás hablando como de una regulación antimonopolio.
antimonopolio de la opinión pública, ¿no? Y antigenerador. Eso me parece. Lo otro que decía de las que personas... se ha luchado mucho también en otros medios, ¿no? Claro. Cuando eran medios impresos, ¿no? De por qué un periódico tiene que tener como la mayor difusión, toda la lucha que se hablaba antes de que existiera esto, ¿no? De el periódico, digamos, favorito del gobierno y que por lo tanto recibía como el financiamiento para la publicidad. Claro. Entonces tampoco es un tema nuevo, ¿no? Sí, ¿no? El pedo yo creo que está haciendo que dices que eventualmente va a pasar. No lo sé, güey. Ahí yo lo dudaría. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿La regulación? Ajá. Sí. Y Pues ya que, está. y que es donde yo ¿Eso lo es encuentro ya? preocupante, güey. Ah, está todo. Que yo lo encuentro Perdón. preocupante porque yo no veo, güey, que Lo ni siento. siquiera se esté intentando, güey. Por ejemplo, acaban de celebrar que ya tenemos ley Olimpia, ¿no? Ah, eso, no, Que es es un que rollo. esas En- cosas en- están chidas. En esa parte sí, como la vez pasada ya lo habíamos hablado, sí estoy de acuerdo con el Chucho porque ya te lo había dicho. Creo que cuando haces un cambio, obviamente genera una respuesta, es muy simple. Y genera acción y reacción, ¿no? Entonces, cuando estés haciendo un movimiento, no sé, hablaste en aquel entonces como lo del feminismo, y generas una ley como la que tú estabas hablando hace un momento, que pues, transgrede quizá un poco los derechos humanos de los hombres, aparentemente, según lo que ha habido de problemáticas con esta ley de la que habló hace un momento, creo que es un resultado normal en el cual ahora los hombres también tienen que participar para cambiar dicha ley y para modificar y para generar ese cambio que pues, está siempre en constante movimiento. Bueno, eso sí, o sea, a lo que iba con este pedo de la fusión, que es una arena de conflicto, ¿no? O sea, es un pinche campo de batalla por regularlo, por desregularlo, Claro. por censurar, por influenciar, por un chingo de cosas. Es decir, es una herramienta tan potente que obviamente quien la pueda manejar tiene un gran poder sobre el grueso de la sociedad, que nada más solo tiene un pinche perfil, ¿no? O dos falsos y hace cosas, o hace pendejadas, ¿no? Por ejemplo, ahí yo planteé una pregunta, no sé qué no sé si alguna vez los han, no sé cómo se llama cuando te censuran por unos días en pinches redes sociales y no puedes publicar. Ah, sí. Te banean, ¿no? A esa madre. O sea, ahí ustedes qué piensan, por ejemplo, cuando banearon a Trump, ¿no? Y así, o sea, ¿qué pasa con La que es libertad de una expresión, regulación, ¿no? Ajá. Con la censura frente a la libertad de Es que expresión. está el pedo, güey. Es que, verga, todo es Disculpa. una sí, maraña pero es que ahí de... estás hablando Uf. de que ni siquiera sabes qué hay detrás de todo ese discurso, ¿no? Porque muchas veces detrás lo que hay es una estrategia de marketing también, ¿no? O sea, Hablando de Trump. sí, Ah, claro. por supuesto, Es que- ¿no? O sea, vamos a hacer algo como para que como que me censuran y así como que soy tendencia mucho más tiempo y al mismo tiempo pues estamos hablando de dinámicas políticas al interior de un país, ¿no? Sí. Entonces como la idea de libertad que maneja este tipo de ¿Quién personajes. sabe? No creo que haya sido Güey, planeado. eso está güey. bien cabrón. Por ejemplo, Trump No. fue de los presidentes que gobernó con base en Twitter, ¿no? Así, no mames, Sí, un político y, está que bien cuando, cabrón. y cuando la gente supo que perdió, ¿qué hizo? Tomaron el Capitolio. No mames, a ver, está bien tomaron cabrón. el Capitolio americano. ¿Cuándo había pasado entonces, eso? entonces Historia. este loco sabía manejar perfectamente su propaganda. Y dices, su no mames, discurso. pero por ejemplo- volvemos a lo tuyo. Obviamente luego no hicieron nada, pero igual, a ver, ¿quién puede decir que tomó el Capitolio de Estados Unidos? O sea, a ver, una ocupación Los rednecks interna. Trumpistas. Es que, O sea, Es que, por ejemplo, ¿qué más ese propaganda tipo- que Y eso? por eso fue Este- así como, no mames, este güey está incitando al odio, es así un pinche movimiento insurreccional, ¿no? Así contra la democracia americana, no mames. Y ahí está la regulación, ¿no? Dijeron, no mames, hay que censurarlo No, una semana, pero, Trump. pero al mismo tiempo ellos pensaban que estaban haciendo la revolución de una idea Claro, de libertad claro, muy claro. propia de ese Por eso digo, es sector. un campo de batalla. Todos piensan que tienen la razón. Los terraplanistas, los feministas, los machos, Sí, claro. los antiespecistas, los contraanimalistas. No mames, es un pinche, una guerra de todos contra todos, pero ¿quién puede pagar más? O quién tiene una capacidad de influencia, ¿no? Creo que la palabra un poco clave es esto, ¿no? La influencia se mide con base en los efectos que puedes producir en términos prácticos. Y ¿no? entonces el hecho de hacerte bloquear un rato también es un No sector, mames, marca imagínate cuánta ese influencia güey. vas a tener, ¿no? Porque ahora vas a ser todavía más famoso porque eres el que te bloqueó Twitter, ¿no? O sea, Sí, ¿a quién claro. bloquea Twitter? No, pues a Trump. Y por lo tanto, pues se vuelve top en todo el mundo, ¿no? Sí, güey. Hasta la gente que ni siquiera le importa nada en, no sé, en algún lugar asiático extraño que ni puta idea de la política americana va a saber de Trump, porque es el único idiota bloqueado de Twitter 2 semanas, ¿no? Sí, Entonces eso bueno, también puede ser una gobernó estrategia de con esa marketing, madre. ¿no?
Sí, o también le afectó un putero, o sea, es un putazote, porque entonces así... ¿Le afectó? O sea, No, Mark se hizo más Zuckerberg famoso en ese cayó a este cabrón, ¿no? Sí, ¿no? Twitter también es de Mark Zuckerberg, ¿no? De qué bueno, del güey que está dueño. Pero es una capacidad de censura de una opinión que dices, bueno, estoy en mi libertad de expresión. No, estás Pero también perseguir teniendo algo es influencia. la mejor forma de darle publicidad. Pues perdió las elecciones, ¿no? Y perdió un chingo de seguidores también con base en ese acto, ¿no? O sea, se radicalizó el pedo, ¿no? Pero bueno, ya nos salimos un poco de... Que, por ejemplo, Ahí esas sería regulaciones, discusión de güey. política estadounidense, ¿no? Y ya saber, ¿no? Es que ese tipo de regulación, yo Perros siento hay que perros en el set tiempo. siento que ese tipo de regulación no Así. está chida, no me hace sentido, porque atenta contra la libertad de expresión, ¿no? Háblese de Trump, de quien sea, güey, ¿no? Te censuran por cosas así de, güey, al final es lo que yo pienso, güey. Tal vez puedo estar bien pendejo, ¿no? Puedo pensar que el cielo es rojo y yo lo digo y a huevo, pero que me censuren así, güey. Dices, verá, ¿quién tiene el poder o por qué? ¿No? ¿Quién decide qué censurar y qué no? A ver, ahí No. te va. Y si Cyborg dice, no, te acusa públicamente, decir, públicamente ahora es en redes sociales, ¿no? Ajá, sí, claro. Te dicen, no, pues es que ese güey se robó la Mona Lisa, ¿no? O bueno, algo más Bueno, tú eres el pragmático. abogado, eso se llama difamación, ¿no? Y es demostrable que no es Claro, cierto. entonces de repente, esa es una forma de... O sea, la libertad de expresión puede ser regulada o es así, una libertad absoluta. Ninguna libertad, o sea, tú dices, güey, tengo la libertad de tránsito, ¿no? Pero puedo ir a... De nuevo hay perros invitados en el set. Ah, sí. Ajá, entonces... ¿Se escuchan mucho? Sí. Ponemos una pausa en lo que se van los perros. Que ya no es libertad de expresión, ¿no? Y entonces las ideas deben ser libres, pero ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿No? Esa era la idea, ¿no? Y entonces si un discurso de odio también debe tener la misma difusión que cualquier otra idea, ¿no? Pues al final yo lo veo como libertad de expresión, güey. Porque, vea, yo reparto Entonces, odio no y sé, es muy mi digamos pedo, que ¿no? Hitler tuviera Twitter y que dijera vamos a quemar Es a todos que, los judíos. mira, te ves la diferencia. Sí, güey. Sí, güey. No, es que una cosa, güey, es, por ejemplo, te pongo los ejemplos de los racistas, ¿no? Los racistas nunca van a dejar de ser racistas, güey. Es decir, odio a los negros y se acabó, güey. Pero hay leyes regulatorias que para no discriminar a los negros, para que bla, 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 bla. ¿Va? Los negros, ante Porque la sociedad y así, las leyes son, un son poco intocables y lo un que sea, tema, ¿no? igualitarias. Porque en realidad luego está la ley, pero siguen siendo bien discriminados, entonces... Bueno, Es que está sí. la cuestión que de los derechos están interconectados, ¿no? O sea, este principio es básico, entonces tú no puedes ejercer un derecho violando el de El de alguien otro. más, porque pues no es un ejercicio legítimo de ese derecho, ¿no? Es decir, una violación Güey, a pero tu al dar- derecho de Es que yo hablo de no opinión nada más, güey. discriminar. Por Y supuesto, si soy- pero tu opinión puede tener conflicto con el derecho de otra persona a la dignidad. Claro. A la Y por simple eso está la básica chamba de los dignidad. abogados, ¿no? O sea, bueno, vamos a juicio. Obviamente, de nuevo, el conflicto está en todas las áreas de la sociedad. Entonces, pues sí, o sea, lo que digas va a tener repercusión, y más en una esfera pública como son las redes, y más siendo una figura pública como puede ser quien sea que sea público, ¿no? O sea, incluso si nosotros ahorita decimos... O sea, imagínate que te corten ese pedacito, ¿no? Los pinches negros, ¿no? Y te suban, ¿no? Y dicen, no mames, es que en Oye, ese sí, pinche podcast están reproduciendo Exacto. un discurso de odio. Madres, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasaría con esa persona? ¿Cómo lo sostienes? Tú dirías, no, escuchen todo el podcast o fragmentos. Entonces entra en debate, pues, este pedo de la opinión. Pero de que a huevo no puedes usar la palabra. Es decir, la palabra es un chingo de responsabilidad, y más cuando ya lo estás metiendo a redes, ¿no? Y no solo, o sea, también... yo puedo decir esa nos- palabra porque son manigas. ¿Cómo eres el Y luego pinche- te vas a encontrar en el barrio de Harlem y Nigas. te van a decir, niga, No viste ese pinche video. No, ¿qué? Yo puedo decir niggas porque soy mexicano. Ah, güey. Ah, sí, Niggas, güey. tlacuaches. Claro, Y solo se los terminan. mexicanos. Oh, güey. no Sí, puede sí, ser sí. ese Está tipo bien de bonito cosas. ese video. Pero si te. No, pues está cabrón. Justo esa cuestión de. Ante quién lo dices y para quién lo dices y por qué lo dices es importante, ¿no? En términos supuesto. ya de litigio, ¿no? Así que, en muchas A ver, ¿cuál fue la situaciones, intención? después de experiencias fuertes como esas, se llegó al grado de prohibir expresiones como nazis o fascistas, ¿no? Justo por la historia que habían sucedido. Y no sé, hay muchos países que tienen en su ley como prohibida la propaganda de determinada ideología justo por la historia anterior, ¿no? O sea, que
o sea, no puedes llamar como que eso es un atentado a la libertad de expresión cuando el loco pues mandó a los hornos de a Es que eso ya son milloncitos de acciones. personas, Es que eso ya ¿no? son acciones. Güey. Pero es Por que eso las decía, acciones una cosa es bien sustentan diferente, ideas, y una las opinión. ideas Puede haber un sustentan racista acciones. bien estúpido en Estados Unidos que Y eso puede publique fomentar odio que a un los loco negros agarre contra un mi alma. rifle, que un ciudadano americano tiene todo el derecho de irse a comprar un rifle semiautomático y no tiene el derecho de hacer una matanza, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Y este discurso que estás manejando puede muy fácilmente influenciarlo a Ok. que lo haga. Pero esa censura Entonces- no impediría que lo haga de todos modos. Güey. Mm, Porque esa persona ya está ahí enferma es de por sí, donde- güey. Ahí es donde comienza el tema, ¿no? O sea, donde la regulación debería actuar y donde no, ¿no? Y Tal donde vez no debería hay un- actuar en decir, ¿sabes qué? Este güey está publicando esto. Vamos a checarlo, güey. Mándale FBI, lo que sea, ¿no? Para que no vaya a ser una loquera, ¿no? Que en Estados Unidos es muy común, güey. Que un pendejo vaya y mate a... Pero no sé tampoco cuánto. puedes mandar al FBI a la No. casa de cada idiota que Pero- publica Sí, no. algún discurso de odio, ¿no? Que lo Porque detectes es son peligroso. miles, Pero porque son miles. no lo vas a censurar, güey. Y precisamente censurándolo yo creo que ahí... Lo potencias un poco, como decíamos antes. Lo la historia de potencias y lo sesgas porque ya no... Ahí, por ejemplo, yo lo veo como una herramienta de la policía, que en Estados Unidos lo hacen, ¿no? Que esos güeyes sí te revisan todo y cualquier cosa de bomba que aquí, ¡pum! Te van los ojos, güey. A ver, este güey, qué chingados. Y probablemente todo historial. Ah, está limpio, no, está bromeando. Ya, güey. Pero tienen ese potencial, güey, ¿no? De ojo de Dios a la verga en sistemas, güey. Pero esa censura caería en los desapareces. En el primer mensaje de odio que escribió, pues se perdió. Y lo que iba a hacer lo va a hacer de todos modos y Pero ya es no que sabes qué ahí pasó. está también ¿No? delimitado a que alguien te tiene que reportar, porque no funciona por sí solo, ¿no? Creo que O sea, sí como hay que te un sale código una de alerta, algoritmos, ¿no? te sale una detecta solo, alerta, ¿no? Ciertas frases, ¿no? te sale una Palabras alerta y te claves. dice lo que estás publicando contiene tal cosa. Si alguien lo reporta, vas a tener un problema. Pero en realidad te deja publicarlo. Ah, no, Hasta claro. que alguien te reporta y dice qué tal, y luego alguien No. dice sí. No, porque por ejemplo, tú ya. No, actualmente ya hay le pones- automatización. Tú en Facebook pones. Por ejemplo, negro ahorita y te está bloquea. como no es cierto. Sí, güey. Nah, No es sí, a ver, cierto. no puedo decir Güey. color negro me gusta. Haz Eso la no es prueba, cierto, güey. ¿no? Neta. Por ejemplo, Odio a los actualmente negros, con, pon. con Es la... que pero esa es tu conexión de De negro. todos modos güey. ni publicas, güey. Por ejemplo, ahorita estamos Así, con este tema odio a de los la negros, pandemia. pon, güey. Sí, es que. Lo al puedes final- publicar y hasta, lo Al puedes final el publicar, pero si algoritmo no eres Trump, sí no te van genera- a bloquear hasta Aquí que alguien no van a te aparecer diga. mis redes ¿Quieres hacer la sociales, prueba? síganme. Por supuesto. A ver. Vamos a hacer la prueba. Sigan a güey. Chucho en sus redes sociales. Vamos a hacer una prueba ¿Cuáles son tus redes objetiva, sociales, güey? Chucho? Por favor. Vamos a hacer dinos. una prueba objetiva. Mi compa va Pero- a publicar odio a los negros, güey. En Facebook. Y lo puedes publicar, por supuesto. ¿Va? No mames, no lo Ok, hagas, güey. ok. Tú eres un influencer, ¿no? Se puede reportar los incendios. Toma No pasa de que te bloqueen 30 Toma en días. cuenta de que después de venirte a colgar de este canal, güey, vas a. Van a bloquear. vas a- Famosísimo podcast. Vas a despegar Bueno, al y yo creo que estrellato, güey. después de esta prueba, que vamos a ver que va a ser ¿Puedes determinante ¿puedes en esta mandarle un saludo a mi plática. mamá? ¿Cuándo va a salir este podcast? Era el 10 de mayo, güey. Mándale un Ah, saludo. Va a salir el güey, sí próximo le mando sábado. un saludo a Mi tu mamá. jefecita. Es que, Hola, no, próxima. es que la censura no funciona así. Soy famoso. Jefa. Necesitas que alguien te reporte. Si lo ve, Entonces es como varios años una después, según yo ya no. autorreproducción A ver, de la publicar. historia. Feliz Sí, 10 de y lo mayo. puedes publicar y tal, ¿no? Futuro. A ver, a Y ver. ya está, Lo publicado. voy a A reportar. ver, muéstralo a la cámara, por favor, güey. No se ve. Ahí está la cámara. Que lo No enfoque. manches, que lo enfoque. No lo voy a por enfocar, favor, no. Si lo enfoca, güey. No, está Ay, No, ¿qué estás Y lo puedes haciendo? publicar y hasta que nadie A ver, te a ver, ¿ya reporte, apareció? ¿Está público? Sí, por está supuesto, público. abre mi perfil Mire, a ver. y hasta que nadie te reporte Facebook, a menos de que no seas una figura pública que tengas importancia. ¿Crees? fuera- No lo sé, güey. Sí, por Nope. supuesto. Pero bueno, ya les platicaremos el siguiente podcast si lo bloquearon o no. Pues, Pero pues mientras. es que nadie me va a bloquear. Si Chucho dice esto es un discurso de odio, ahí en la pestañita que dice. Ah, o sea Puedes que irlo de, cerrando. de todas maneras, si te bloquearon para ti, es porque alguien te reportó. Ok, bueno. Sí. Es que, por ejemplo, el Jaén dice que una vez lo bloquearon porque estábamos haciendo una broma y puso algo que conectaba la palabra morir y maricas, ¿no? Y entonces así dice, no mames, me bloquearon. O sea, no pasó Es que es el algoritmo, instantáneamente, güey. pero en teoría pues la banda que lo topa pues sabe que es un mamador y así, ¿no? Y no pasó nada, pero de repente, yo creo que sí, unos 5 minutos, dale. Está ocupado con... Ah, bueno, más mientras yo creo que influencers puedes tú. ir cerrando el podcast, tú que lo que estás dirigiendo, Cyborg. Ok. Podamos, después de esta prueba,
El Pues que dirige empezar con nunca- conclusiones, no ¿no? habla, el que dirige en estos podcasts casi nunca. Pues, velo. se la pasa Lo bueno que se lo fumando. vamos a enseñar a nuestras mamás, güey, en el video, ¿no? Hola, mamá. Otra vez estoy bien pacheco. Mamá, yo no le hago eso, güey. Perdóname. Nada más. Perdóname por mi vida. Ese güey loca. es un marihuano, señora, no le crean nada, sabe que Ya, a su ver, gente. conclusiones, por Yo favor. tengo internet. En base a todo lo que platicamos, güey, ¿tú qué podrías concluir, güey, de todo esto? Porque ya es hora de cerrar. Internet Ya está haciendo llegas, tiempo. Que yo creo que el problema no son las redes sociales, ¿no? ¿No? Sino el manejo que se hace de ellas y que finalmente la dirección de la información no es autónoma, no es como autorregulada por las dinámicas internas de las aplicaciones o como la quieras llamar, Ya. sino que siempre pues son otras dinámicas sociales externas y dirigidas a intereses particulares, ¿no? Ya. Ok. Y eso es el problema de siempre, no es el problema de la difusión masiva, internacional. Pero eso crees que puede ser así. O tú estás diciendo así es. Es la pregunta que yo tengo hacia ti. Estoy diciendo que yo creo Que así es. que el problema no son en las redes sociales en sí, sino más bien el contexto en el que surgieron, en el contexto social que les da como ese potencial, Ya. la importancia que han adquirido por las dinámicas sociales en las que vivimos, el modelo económico que nos rige, los patrones sociales, los ideales O sea, que culturales, hay grupos los N valores. que usan las redes como herramienta para hacer todo lo que está pasando, ¿no? No hay grupos N, todos estamos intentando hacerlo desde nuestra perspectiva, pero podemos ser agentes que siguen tendencias o pertenecer a ese pequeño sector como que generan esas tendencias, ¿no? Ok. Desafortunadamente la mayoría pues somos parte de las olas y no del ente generador del discurso, ¿no? Ok. Y porque como usuarios de las redes sociales te conviertes en un dato más y como tal tú dijiste son gratis porque la mercadería ahí eres tú, te estás vendiendo Sí, a ti claro. mismo, Nada te es estás gratis. ofreciendo gratis tu contenido, tú estás Sí. publicando, estás generando movimiento en una cosa que no es tu negocio y tú le estás dando contenido gratis, entonces tú estás trabajando gratis para alguien más, Ujú. no Es- es que tú alguien eres el más está producto. poniéndote una Sí. plataforma, entonces tú eres el producto. Claro. Entonces tú mismo estás aceptando las condiciones sin leerlas. Entonces el problema no son las redes sociales, sino cómo nos relacionamos con ellas, en mi opinión. Ok. ¿Tú, Chucho? Aguanta, aquí voy a adelantarme, carnal, porque estoy un poco indispuesto. Pero habla un poco más fuerte, por favor. Ver, yo me escucho perfecto, tengo los audífonos, tú no me mandas. Ok, perdón. Bueno, Ya ven, si se pelean hasta dentro del podcast, y Bueno, las redes, la culpa es de las redes sociales. exacto. Ah. No, yo considero que Cada comparto, podcast arruinó su amistad. comparto un poco de tu opinión, pero asimismo creo que las mismas redes sociales, el algoritmo, lo que hablábamos de la inteligencia artificial, ha sobrepasado de una manera muy muy rotunda lo que se quizás esperaba, con lo que dices de que alguien maneje el camino que van a tomar las redes sociales, bueno, o la información en general en toda la población, ¿no? No, es que eso no se puede, ¿no? O sea, tú mandas un mensaje dirigido con un objetivo, pero obviamente no puedes controlar las últimas Exacto. consecuencias de ese Ok, discurso. Por y supuesto las que no. redes sociales, al ser pues, masivas, simple y sencillamente generan un impacto mucho más choncho. Eso es a lo que voy. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que Es un ente ya, güey, que sí, se nos sale ya, de las o sea, manos. ya hay un A lo que yo me descontrol, güey. refiero es que Yo creo que no. Yo No creo que sabemos qué está compartes pasando. un artículo publicado por un periódico, por una revista, por alguien importante. Ajá. Tú no escribes el artículo. Y si tú escribes tu artículo es muy raro que te lo compartan millones de personas. Es que tú lo estás viendo Es más que- con es que podrías- campañas muy específicas, podría pero ser hay, raro y no, hay pero- comportamientos el- sociales como lo que hablamos al principio, de la ansiedad, ¿no? De los suicidios, de todo eso, que no son necesariamente con un objetivo, pero No, están no, no, pasando por porque se nos supuesto está que saliendo no. de la mano y Pero son la efectos historia de los secundarios. suicidios ha pasado hasta con la literatura, ¿no? Cuando Goethe publicó Werther, un chingo de gente, de adolescentes se suicidaban y así. Entonces Ok. tampoco eso es una dinámica nueva de las redes sociales, ¿no? Ok. Es una dinámica social que se reproduce dependiendo de distintas situaciones históricas, con distintos medios de difusión de la cosa, ¿no? Está bien, pero recuerda que estábamos concluyendo este podcast Sí, y sí. mi idea, mi conclusión es esta, ¿no?
es esta que al final creo que sí había información encaminada, pero creo que se salió completamente de control y no tiene hasta ahorita no tiene una forma de revertirse. Eso es lo que Pero creo. es que yo en ese campo yo estoy de acuerdo con Chucho, ¿no? Es el campo de batalla y nunca ha habido un control absoluto de nada. Es el campo de batalla constante en el que haya y como actores que tienen más influencia que otros y ya está. La historia de siempre. Sí, yo también creo que o sea, es un lugar que no vamos a controlar. Es decir, las cosas no se van a cambiar desde dentro. O sea, si quieres entrar al campo de batalla vas a jugar con sus reglas, ¿no? Y vas a sumergirte en un cagadero. Pero lo que sí podemos controlar es un poco, o gestionar, es el uso que tenemos, ¿no? Es decir, también está chido desconectarse un rato y ver que pues, su campo de influencia también tiene un nivel, ¿no? Entonces tú puedes decirle, Nel, a la chingada, hoy no voy a ver publicidad, ni voy a ver pendejadas y voy a hacer otras cosas. Y eso sí está en nuestras manos, ¿no? O sea, la estructura está muy cabrona, pero también la posibilidad que tenemos como usuarios es decir, Nel, ¿no? Le quito mi pinche aplicación durante una semana al celular, de mi compu, y ya hago otras cosas, ¿no? Y también está chido, ¿no? Eso lo vemos, te lo digo otra vez, güey, nuestra generación, que podemos hacer eso. Pero al final ya es una adicción de los chavos, ¿no? De la generación Z, yo diría, que es del 97 para acá, ¿no? Ya es una pinche adicción que no la pueden dejar, güey. O sea, no pueden dejar de usar las redes. De hecho ya está en el DSM, sepa la chinga 5, 4, 6, no sé en cuál está, como una adicción, ¿no? Pero así como puedes dejar el cigarro, también puedes dejar otras adicciones. Pues sí. Y es posible, pero sí se puede. Definitivamente sí tiene como estos patrones de generar cierta adicción muy cabrona. Pero no mames, hay un chingo de cosas pues, vergas que podemos hacer sin las redes, ¿no? Pues claro. Entonces creo que está chido tener una gestión, ¿no? Así, como decía un profe, ¿no? Así, el sospechómetro, dudar. O sea, el espíritu crítico también se puede aprender, ¿no? Tal vez a nosotros nos tocó aprenderlo de una forma u otra, pero también las nuevas generaciones lo pueden aprender, ¿no? No es tampoco un asunto perdido, ¿no? Okay. Tienes esperanza, digamos. Pues no, la esperanza en él. No tienes esperanza en la sociedad. En el futuro. Pero lo que sí tengo esperanza en que, más bien no esperanza, sino la certeza de que hay alegría afuera de las redes, ¿no? Claro. No todo es malo, decía al principio yo también, ¿no? O sea, no todo es malo, las redes también son hermosas. Está de la verga. Chido, no, tampoco hay que ser tan... Pero bueno, si quieres paso a mi conclusión, güey. Para esto voy a sacar mis notas. También hay alegría pesimista, ¿no? Que es la que creo que estaba hablando mi compa. Está de la mierda. Voy a sacar mis... Hay gente que disfruta feliz, viendo, ¿no? Cómo se quema el mundo. No, bueno, eso ya es sadismo, ¿no? Ya, yo siento que las redes es un tema bien cabrón, güey, que ya se nos salió de las manos, tanto como sociedad como a sus creadores, como nadie sabe qué está pasando realmente con las redes, así a nivel técnico, de qué está ocasionando. Y voy a citar una frase que dice mucho el Roberto Martínez, tú lo ubicas, ¿no? Dices, el de Monterrey, que dice el peligro haciendo comerciales en su podcast. El peligro principal que le veo. Yo me cuelgo de tu podcast. El que decía en una sociedad en una sociedad polarizada. Hashtag Roberto Martínez. En una sociedad polarizada, conversar es un acto de rebeldía, güey. Y eso es lo que yo veo más peligroso, güey, en todo este pedo. ¿Por qué? Saco mis notas, güey, inteligentes, ¿sabes? Son tipos de la psicología de cómo funciona la sociedad, ¿no? ¿Está? Eso güey sí venía preparado. En la psicología son los sesgos y los heurísticos, güey. Pero tienes que definir conceptos, porque así no ahí voy, mira. Está muy falaz. Sesgos, por ejemplo, te pongo, sesgos hay un chingo. No me metí tanto porque no soy psicólogo y soy un ignorante, ¿no? Yo trato de investigar lo que más que puedo, pero pues al final no estoy tan cabrón como para sigue siendo opinar terraplanista, ¿no? Sí, sigue siendo mi opinión. Sigue siendo mi opinión. No, por ejemplo, un sesgo de confirmación es... Sí, es agradable. Aquí sí somos racistas con eso, güey. Es que como ya prefieres una información, tu cerebro confirma lo que ya sabes y descarta lo contrario, el argumento contrario, básico, ¿no? Ese sesgo de confirmación.
¿no? Tu cerebro acepta más fácil lo que ya sabes. El prejuicio siempre opera cognitivamente. Pero ¿y entonces cómo surgen los descubrimientos, no? También esa es otra parte natural del ser humano de Sí, buscar es otra que cosa. es Es que ese es el O sea, La método curiosidad, científico. ¿no? La curiosidad, carnal. A ver, Sí, claro. la banda que se comió hongos que no eran comestibles y se murieron, ¿qué pedo? También hay Es una que es parte ambiguo, de o sea, no es que curiosidad. No, es que esto es más de vayamos por ideas, prejuicios. ¿no? Perdón, era tu conclusión. Sí, Sí, perdón, güey. pero es que de repente se me Quiero abrir va- otro podcast. Ya Sí, sabes sí, cómo sí, se sí. dice. Luego está el sesgo egocéntrico, güey. El sesgo egocéntrico habla de que todo Por ahí lo hubieras empiezas a empezado, juzgar y con tu guión. pensar a partir de que tú eres el centro de tu mundo, ¿no? Entonces, todo lo que a ti, Como pues... Sí, exacto, es un egocéntrico. Pues confirma todo lo que tenga bien, ¿no? Y si ya estás cómodo y lo que sea, va, te entra como quieras. A ver, va otro que es el efecto Dunning-Kruger, güey. A la madre. Antes de que termines de dar tu conclusión, güey, en el próximo video tendremos a Chucho flotando en el agua como un No se lo experimento. pierdan. Claro, un experimento de la flotabilidad de los cuerpos. Exacto. Entonces vamos a ver ahí cosas interesantes de gran valía. Estén atentos al siguiente video, por favor. Dice que se le hunden las patas. Se le unen las patitas. Efecto Y Dunning-Kruger. Y veremos Y por Diego- de una vez por todas. Denle. Diego va a hacer flotar un clavo, güey. Ah, va a ser flotar un clavo, sí, no, sí. no. Bueno, Sí, Chucho va a estar en con- una alberca con- y con un Diego, vaso y tal. Diego va a Por tener eso, un por eso. vaso y un clavo para hacer su experimento. De hierro. Y de una vez por todas vamos a saber si las mujeres también flotan más que los hombres o solo es un mito. Ok, ya Bueno, déjalo con- termina, por favor, carnal, ya. Bueno. Fuera de eso, Continúo. vean el siguiente video. Es el efecto Dunning-Kruger, güey. Dice que es el efecto de que no somos conscientes de lo poco que sabemos. Entonces hablamos con mucha certeza de lo que creemos saber, güey. No somos conscientes de que somos unos putos ignorantes. Como yo lo estoy diciendo ahorita con estos argumentos que investigué, ¿no? De la psicología. Es un efecto que potencia... Ya existían, claro que ya existían de toda la vida, ¿no? En el humano. Pero que se están disparando bien cabrón con las redes, ¿no? Que dice, no sabes lo ignorante que eres y aún así hablas con una pinche seguridad de temas que tal vez, güey, Sí, güey, la ¿no? duda metódica te lleva a la esquizofrenia. bien cabrón. la disonancia cognitiva es de las más interesantes, güey. Que es que tu cerebro prefiere la creencia sobre la evidencia, güey, ¿no? Entonces dice que tú solito creas justificaciones y pensamientos para no aceptar que estás mal, güey. Entonces creas una retroalimentación positiva que toda la evidencia que te dan, tú la niegas y tienes un argumento según tú lógico y coherente para negar eso, ¿no? Y pues al final somos seres emocionales y que todo nuestro pensamiento gira en eso, güey, ¿no? Y las redes sociales están exponenciando mucho eso y volvemos a lo mismo que yo digo, ya lo dije, ¿no? Que Y ya lo dije y ya dije. no, digo, Casi esa nada. es mi conclusión, güey. Sí, No, pues que ya yo te habías pienso preparado, que, sí. que está... Media hora hablando de qué tema. No, y es que resulta siempre- ya tenía su guión. No, es que siempre, O sea, es que no O solo... sea, sí, es un guión para todos los O sea, temas, ¿no? siempre haces eso. No, o sea, güey, pues es que No, son me siento muy conceptos... engañado. Si ya tienes tus conclusiones. O sea, ¿por qué solo- estamos platicando con- traes tu tema Ay, sí, preparado desde el la inicio alucinante y de solamente quieres hacernos creer. Güey, La esto es libertad de justo, expresión es justo lo es que estábamos válida, ¿no? hablando, güey. Nos acabas de manipular por completo para que habláramos de lo que tú querías, güey. No, güey, voy a tumbar este puto Ah, güey, es canal que de estos, shit, güey. estos que investigué no necesariamente están relacionados a las redes sociales. Son temas que se aplican a muchísimas cosas que están pasando y que siempre los conozco, pero siempre se me olvidaban, güey. Entonces los tuve que pinche anotar no te creo nada, güey. las palabras no porque, te creo nada, porque yo siempre güey. sabía que era la disonancia cognitiva, pero era así de, es que tiene una palabra, güey. Entonces por eso lo anoté, güey, no porque venga preparado, güey. Sí. Pero bueno, puedes irnos Bueno. despidiéndose, güey. Bueno, Chucho ya se fue. Aquí está, y ya regresó. ya volvió. Está muy indignado. Estás muy indignado. No, ya no. Ya no estoy indignado. Bueno, nos despedimos del día de hoy. Día del trabajo, trabajando bastante duro. Y va a salir para el Día de las Madres, yo creo. Cerquita, el sábado cerquita del Día de las Madres va a salir este podcast, güey. Ah, huevo, va a ser mi regalo del Día de las Madres. Nice. ¿Por qué quieres un regalo el día de las madres? Ah, bueno,
Yo sabré, ¿no? Es otro podcast sobre eso. Sobre por qué Chucho quiere su regalo del Día de las Madres. Pero bueno. Bueno, yo me despido de ustedes y los dejo con las últimas despedidas de aquí los compañeros. Chucho. Despidiéndose. De Conagua. No, pues yo quiero agradecer enormemente la hospitalidad de mí mismo. De mi casa. Quiero agradecerle atenta invitación. Quiero Snoop del Dogg, podcast. ¿Cómo se llama el cualquiera. podcast? Brea Gamer. Es la Brea Gamer. A los Brea Gamers, gracias por considerarme y esperemos vernos después en algún otro podcast. Seguro que sí, Y güey. gracias obviamente a Diego que aceptó No, pues participar. Claro. No, pues buena la invitación. Está siempre divertido platicar de cosas. Sí, está bien. Está bien. Así. Al final es una plática de compas, ¿no? En la pedita. Sí, sí, es el sí, objetivo. La Brea Gamer se llama por algo Brea Gamer, ¿no? Qué bueno. ¿Te gustó estar aquí, güey? Sí, 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 por supuesto que sí. Chingón. Está bastante interesante poder platicar de temas tan particulares. ¿Sí? Que al final no llegamos a ninguna conclusión. Cada quien tiene la suya. Pero solo es exponer. Sí, nos queda claro ¿Qué que tú pensamos? tienes la tuya. Nos queda claro. Sí, Pues si traes Ya que hasta tenías un la, tratado. traes hasta la tarea, güey. No mames, güey, ya. Oh, pues. Bueno. Se nos cuidan, güey. Aquí fuimos la Brea Gamer. Nos estamos Cámara, viendo. banda. Chao, banda. Bye. Salud.